escándalo salpica al gobierno. La Contraloría revela hallazgos fiscales por el uso de aeronaves de la policía por parte de Juliana Guerrero. ¿Qué dice el informe? Vamos con Felipe Quintero. Felipe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mucha atención. Hallazgos de responsabilidad fiscal y disciplinarios en 213 millones de pesos. Eso ha encontrado la Contraloría por el uso indebido de aeronaves de la Policía Nacional, aviones y helicópteros por parte de la entonces candidata a viceministra de Juventudes del Ministerio del Interior, Juliana Guerrero. Son 5 vuelos en los cuales se usó el combustible oficial de la aeronave del ministerio para labores de tipo personal. Por eso, repetimos, la Contraloría encuentra hallazgos fiscales por 213 millones de pesos por el uso indebido de aeronaves de Juliana Guerrero, quien era entonces candidata al viceministerio del Interior. Más adelante ampliamos esta información. Por ahora, titulares en Noticias RCN. Exclusivo RCN, filtración de información militar habría sido determinante para el escape de alias Marcos, cabeza del círculo criminal de las disidencias de alias Calarcá. En el operativo donde iban a detenerlo, alias Marcos escapó, pero capturaron a 2 de sus hombres más cercanos, aparentemente con armas. El ministro de Defensa en su momento los vinculó con el plan para atentar contra la gobernadora del Tolima. Ambos quedaron en libertad. Y crece escándalo por supuestos nexos de un alto oficial del ejército y un funcionario del DNI. Defensora del Pueblo sugiere al presidente apartar del cargo a los vinculados. Dice que las revelaciones son muy graves y es urgente que la Fiscalía y la Procuraduría investiguen. El gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín piden la salida de Wilmar de Jesús Mejía como representante del gobierno nacional en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. Esto tras el escándalo por presuntos nexos entre altos funcionarios del Estado y las disidencias de las FARC. Tribunal Superior de Antioquia condena en segunda instancia a Santiago Uribe, hermano del expresidente Uribe, por la conformación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. En una primera instancia había sido absuelto, ahora el caso iría a la Corte Suprema. Cae banda de ladrones de carros que azotó en Bogotá en las últimas semanas. 7 de sus integrantes fueron capturados en flagrancia y 3 vehículos fueron recuperados. En Sabana Larga, Atlántico, un niño de 7 años murió luego de que sicarios atacaran la camioneta en la que se movilizaba. Al parecer, el atentado iba dirigido contra un presunto cabecilla del Clan del Golfo que había sido capturado en el año 2021. Mamás de niños con discapacidad y enfermedades huérfanas protestan pacíficamente frente a la sede de EMSANAR en Cali. Dicen que la EPS tiene desprotegidos a sus hijos, que no tienen medicamentos, alimentos e insumos y que tampoco les dan citas médicas. Por ahora en el limbo la reforma pensional. Habrá que esperar la decisión del conjuez tras el empate en la votación. Dice Asofondos que mientras tanto sigue rigiendo la vieja ley. Donald Trump mantendrá una conversación telefónica con Nicolás Maduro según medios en Estados Unidos y el jefe del Estado Mayor de este país visita hoy Trinidad y Tobago. Todos los detalles en minutos. En exclusiva conocimos la historia detrás del escape de alias Marcos del círculo cercano de alias Calarcá. Distintas fuentes confirmaron a Noticias RCN que habría sido determinante la información filtrada por parte de integrantes de inteligencia del ejército. Disidentes habrían informado dónde se escondía una finca en el departamento del Tolima. Sin embargo, al llegar no estaba. Encontraron armas y detuvieron a 2 personas. El pasado mes de octubre, el ejército planeaba una de las operaciones más importantes contra las disidencias de alias Calarcá. Esta era contra el Frente Joaquín González, con mayor injerencia en el Tolima. Un plan para capturar a alias Marcos Omocho, uno de los hombres más cercanos de Calarcá, por quien hay recompensa de hasta 200 millones y quien está al mando de las extorsiones, secuestros y tráfico de droga en el departamento. Una operación que estaba en marcha para que se hiciera efectiva los últimos días del mes de octubre.
Sin embargo, fuentes al interior de la investigación aseguran que el operativo se pospuso para el 1 de noviembre. Aunque inicialmente la operación sería en horas de la tarde, finalmente se llevó a cabo a altas horas de la noche, según miembros de inteligencia, para prevenir una emboscada. Un informe de policía judicial que confirma que en el allanamiento realizado en una finca ubicada en zona rural de La Plata Verde, vereda Alto Amo, en el Tolima, estaba alias Marcos escondido. Información aportada por Fuente Humana. En el inmueble pernoctaba un sujeto conocido con el alias de Marcos, cabecilla financiero del Frente Joaquín González de las disidencias de las FARC, quien utilizaría dicho lugar para el almacenamiento de armas de fuego y material de uso privativo de la fuerza pública. Unidades del Caula, al llegar al lugar, encontraron a Víctor Manuel Guillén Agames y Andrés Camilo Londoño Peña, según la Fiscalía, 2 disidentes al servicio de Marcos que tenían en su poder armamento. Y la afectación de 2 integrantes del esquema de seguridad de alias Marcos, que fue prácticamente afectada a su área base. Las coordenadas de la finca donde se ocultaban fueron entregadas a las autoridades por disidentes que estarían buscando colaborar con la justicia. Son varios integrantes disidentes del mismo frente que están aportando información porque no quieren que la guerra continúe y quieren que todos respondan. La captura de alias Marcos no se logró porque, según chats que conoció en exclusiva Noticias RCN, en este caso habría filtraciones del ejército con el Frente Joaquín González. Esta conversación sería entre un miembro de inteligencia del ejército y la esposa de Juan Carlos, otro guerrillero. Allí recibe una fotografía de su esposo con un fusil y lo acompaña este mensaje. Lo conoce, es de Rovira, se hace llamar Juan Carlos, su nombre es Albeiro Cabezas. ¿Tiene que ver con las capturas de ayer? Los 2 guerrilleros milicianos que fueron capturados en lugar de Marcos son personas encargadas de la seguridad de él, de la logística, del transporte de armas, de explosivos. Son propiamente milicianos y esa vez estaban prestándole seguridad a alias Marcos. Solo que la finca donde estaba tenía 3 casas, ellos se quedaron en una y por la información que recibió Marcos se cambió de casa. Según la fuente consultada por Noticias RCN, esta vez no sería la primera en frustrar la captura de Marcos por supuesta filtración de información. Le avisaron, le dijeron a alguien del ejército, a alguien al interior de ese operativo, a alguien que estuviera liderando la operación sobre esa supuesta infiltración, qué respuesta obtuvieron o qué dijeron ustedes también. En el mes de septiembre ya había ocurrido una primera filtración en la cual alias Calarcá y alias Donald y alias Marcos habían recibido información de parte del ejército de quién era la fuente que podía señalar al grupo. En este caso es la persona que está aportando la información a la Fiscalía. Y eso significó que hoy por hoy está amenazado de muerte y ya los recursos fueron dispuestos por alias Calarcá a alias Donald para que asesine a la fuente. Noticias RCN habló con 4 fuentes diferentes que corroborarían la posible filtración. Sin embargo, la Fiscalía dice que hasta el momento no tiene conocimiento de estos hechos. Les decíamos que 2 personas fueron capturadas. En ese momento el ministro de Defensa los señaló de estar vinculados con el supuesto plan para atentar contra la gobernadora del Tolima. Sin embargo, la Fiscalía no los relacionó con eso. Los procesó por los delitos de concierto para delinquir y extorsión. Quedaron libres. Ellos son Víctor Manuel Guillén y Andrés Camilo Londoño. Según la investigación de la Fiscalía delegada contra las organizaciones criminales, 2 disidentes que integran el Frente Joaquín González, del círculo más cercano de alias Marcos, y quienes se desempeñan como integrantes de su esquema de seguridad. Pero irían más allá. Estarían además relacionados con cobros extorsivos a ganaderos y cafeteros, también a transportadores del departamento de Tolima. El pasado 4 de noviembre, tras la revelación de Noticias RCN de un plan para atentar contra la gobernadora Adriana Matiz, el ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció a través de su cuenta de X la captura de los disidentes que, según el mismo ministro, tenían relación con el supuesto plan. Gracias a una operación conjunta en la vereda Tuamo, Rovira, Tolima, fueron capturados 2 criminales de las disidencias señalados de amenazar a la señora gobernadora del Tolima. Este noticiero pudo establecer que la Fiscalía no tenía pruebas en ese momento que los relacionaran con el plan de atentado, pero por el contrario sí fueron detenidos en flagrancia con material de guerra.
entre armas y municiones. Asimismo, se legalizó su captura y un fiscal los imputó por concierto para delinquir con fines de extorsión y tráfico de armas. Sin embargo, el juez del caso consideró que no era necesario privarlos de la libertad. La situación es muy delicada. El gobierno anuncia capturas de presuntos integrantes de estructuras delincuenciales, pero cuando los entrega para judicializar a fiscales y a jueces, los procedimientos presentan graves fallas en estructuras de evidencias, en cadena de custodia y en la sustentación de los procedimientos. Muy delicada esta situación y por supuesto que lo que vemos en la práctica muchas veces es que hay falencias en la actividad investigativa. No basta decir que los capturaron en flagrancia portando armas y todo esto que ya de por sí es muy delicado. Por ahora permanecen libres, vinculados a la investigación y tendrán que comparecer dentro del proceso. Bueno, pero ¿qué dicen desde el Ejército y desde el Ministerio de Defensa, Lisa? Inés María, buenas tardes. Pues mire, fuentes del Ejército le aseguran a Noticias RCN no tener conocimiento sobre la información que habría filtrado, al parecer, un uniformado. Esto en relación a la operación que se venía realizando o que se iba a realizar contra el cabecilla del Frente Joaquín González de las disidencias de alias Calarcá. Por el contrario, resaltaron las operaciones que se han venido realizando contra este grupo, especialmente en esta zona del país, incluyendo las dos capturas de dos personas allí al anillo de seguridad del cabecilla alias Marcos, nuevo cabecilla de este frente, pues quienes inicialmente, recordemos, el Ejército había mencionado o lo señalaba más bien de ser responsables de las extorsiones en este departamento. Pero mire, mientras esto sucedía, el ministro de Defensa a través de un trino lo señalaba de ser los responsables de las amenazas contra la gobernadora de El Tolima, a lo cual la Fiscalía asegura que no tiene pruebas que los relacione con este hecho y debido a eso los procesó por el tema de las extorsiones. Consultamos al Ministerio de Defensa también por estos casos, pero pues hasta el momento no hemos podido obtener una respuesta. Toda la información desde la redacción. Lisa Díaz Rincón, Noticias RCN. Lisa, muchas gracias. Hablamos ahora del escándalo por los supuestos hechos que tendría un alto oficial del Ejército, un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia con las disidencias de alias Calarcá. Y es que la Defensoría ha pedido que las personas nombradas sean apartadas del cargo mientras se adelanta la investigación. Vamos primero con usted, Catherine, después con nuestro editor judicial Felipe Quintero, quien está precisamente con la fiscal. Pero cuéntenos usted, ¿qué es lo que dice la Defensoría? Catherine, buenas tardes. Comunicado extenso de 5 puntos. La defensora del pueblo, Iris Marín, ha señalado que, entre otras, que el gobierno nacional tiene que aprender a diferenciar entre lo que es en el papel la paz total, lo que se está negociando con estas disidencias y lo que realmente está pasando en los territorios. Ha señalado, por ejemplo, que no se puede concebir que lo que pasó en Anorí el pasado 23 de julio del año 2024, en donde una caravana de alias Calarcá fue detenida, donde estaba esta persona y en la que además se encontraron armas, dinero y un menor de edad, pues queden en impunidad. Ha señalado al gobierno nacional que si bien la paz es un derecho constitucional, esto no significa que no deba proteger la soberanía y sobre todo defender a la población civil. La defensora del pueblo además hace un llamado, en este caso al Ejército Nacional y a la Dirección Nacional de Inteligencia, para que aparten de su cargo a estas dos personas salpicadas. Dicen que por lo menos mientras se aclaran los hechos. Claro que sí, ahí estaremos muy atentos. Y atención, porque a esta hora habla la fiscal general sobre este escándalo. Nuestro editor judicial Felipe Quintero está con la funcionaria. Felipe, pregúntele por favor lo que todos los colombianos queremos saber. ¿Por qué si desde hace 16 meses tenían esos equipos electrónicos, aún no hay una investigación? Sí, estamos en directo para Noticias RCN, señora fiscal. En directo. Rocío, por supuesto, Rocío, que eso es una falla y la estamos admitiendo. Estamos diciendo que la fiscal del caso, que la fiscal especializada, no tiene un caso simple ni pequeño, no dejó de hacer por negligencia, sino que tenía y tiene y ha dado unos grandes resultados y omitió compulsar copia por esos hechos. ¿Por qué? Porque la información está en 5 informes, no está en un informe, porque la información no está a la vista, porque la información no la conseguimos en junio cuando fue ese retén mirando un teléfono, porque eso no se puede hacer. Lo que se hace es embalar, iniciar una cadena de custodia, enviar dispositivos electrónicos a un laboratorio, hacer una extracción forense, hacer después un examen técnico de análisis de esa información, y nada de eso se hace en un día ni en dos.
mes, ni en un mes, no se hizo en 6 meses, no alcanzó a hacerse en 6 meses. Entonces ahí es donde yo creo que también hay que tener un poco de entendimiento de cuál es la labor, porque una cosa es el tiempo y el estándar de la investigación periodística y otra bien distinta es el tiempo y el estándar de la investigación judicial. Y se lo digo sinceramente, nosotros, por ejemplo, tenemos que hacer 2 cosas. Nosotros tenemos que identificar que quien aparece en los chats, en efecto, es alias Calarcá. Eso no lo sabemos nosotros. No lo tenemos claro. Y lo segundo que tenemos que saber es que si lo que dice él ahí en esos chats, eso no es cierto. Todo lo cual requiere actividades de investigación. Y esas actividades de investigación no se hacen de la noche a la mañana. Señora fiscal, respecto a las órdenes de captura de alias Calarcá, ¿por qué queda libre? Estamos en directo en Noticias RCN. Esta persona pues se vio con delitos en flagrancia, una directiva suya le da la libertad. ¿Eso se mantiene o cómo es? Le aclaro, la directiva mía no le da la libertad. De hecho, la directiva de la Fiscalía General es posterior a ese retén. Y aclaro cuál es la situación. Lo ha precisado la Corte Constitucional y lo ha retomado la Fiscalía. El estatus de suspensión de órdenes de captura con fines de adelantamiento de procesos de paz tiene una excepción cuando las personas son capturadas en flagrancia por delitos de lesa humanidad, delitos contra el derecho internacional humanitario, graves infracciones a los derechos humanos. Efectivamente, cuando este señor con su comitiva caen en el retén, ellos no están cometiendo ningún delito de lesa humanidad que permita reactivar vía flagrancia esa suspensión que tiene de órdenes de captura. Esa es la razón por la que en ese momento no se aprende a Calarcá. ¿Ustedes verificaron? Sigue participando. Aún hoy. ¿Ustedes verificaron si Calarcá está participando activamente en la mesa, que está claramente? De hecho, como ya lo mencioné, la información que nos ha dado la oficina del consejero comisionado es que recién la semana pasada, terminó el 7º ciclo de conversaciones en las que estuvo el alias Calarcá y hubo unos compromisos de parte de ese grupo armado, de ese Frente 36, respecto de muchos temas que se discuten en esas mesas. Si el gobierno a ustedes, digamos, no toma la decisión, no les dicen que levanten. Bueno, ahí vemos a la fiscal en vivo y en directo dando las explicaciones sobre todo lo sucedido con el escándalo inicialmente sobre lo de alias Calarcá, que fue comunicada por el Alto Comisionado para la Paz de que sigue en este proceso de paz. También la compulsa de copias a un fiscal delegado ante la Corte para que se investigue al general Huertas por las presuntas irregularidades, y también explicó la pregunta que usted me hacía, Felipe, televidentes, ¿por qué en 16 meses? Por la complejidad del proceso. Yo los dejo desde el centro de Bogotá, vamos hacia la ciudad de Medellín con Juan Fernando. Una feliz tarde. Igualmente, Felipe, feliz tarde. Pues en medio de este escándalo sigue en la mira el director de inteligencia de la DNI. Estamos hablando de Wilmar de Jesús Mejía. Este hombre, además de ocupar este cargo, es el representante del gobierno nacional, el delegado directo del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. Pues ante esta situación, tanto el gobernador Andrés Julián Rendón como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, han pedido su salida de este centro de educación superior. A los cuestionamientos por la permanencia de Wilmar Mejía en la dirección de inteligencia, también desde Antioquia piden su salida del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, donde representa al presidente Petro y al gobierno nacional. Empieza también uno a entender por qué de tiempo atrás ha parecido evidente a los ojos de muchos la interferencia de redes del terrorismo en las universidades públicas de Colombia. Mejía hace parte de ese consejo universitario desde marzo del año pasado, pero desde Antioquia denuncian su influencia en otras instituciones. Sino que maneje también los tentáculos del gobierno nacional en otras instituciones de educación superior, donde seguramente también tienen la misma pretensión de abonarle el camino a los criminales y terroristas. No es casual todo lo que allí pasa, cómo se han tomado muchas de las instituciones públicas. No es casual cómo vienen organizándose a través de primeras líneas para generar terrorismo urbano. El gobernador preside el Consejo Superior Universitario. La eventual salida de Mejía sería analizada hoy en reunión ordinaria que se cumple cada mes, pero la decisión final sobre su permanencia estaría en manos del presidente de la República.
Expertos en seguridad reaccionaron a la respuesta del presidente Gustavo Petro a la delicada denuncia de presunta filtración de las entidades del Estado por parte de disidencias de alias Calarcá. Aseguran que el primer mandatario debe apoyar a la justicia y a los entes de control. Instan a que el general Juan Miguel Huerta sea apartado del cargo. Varias reacciones ha generado la respuesta del presidente Gustavo Petro frente a los presuntos nexos entre las disidencias y el general Huertas y funcionarios del DNI. El presidente asegura que son falsos los señalamientos. No puede aparecer ahora como el abogado del diablo. Lo que tiene que hacer es mantener su posición neutral como jefe del Estado. Este escándalo vuelve a poner en evidencia las debilidades en la política de nombramientos de altos cargos en el sector defensa y seguridad. Aseguran que es una situación que pone en tela de juicio la confianza en las instituciones. Cada día que una persona que está bajo la sospecha de estar aliado con el terrorismo continúe en un cargo de mando y control, pone en riesgo la seguridad nacional. Y el que debe darle respuesta al país es él, de por qué decidió reactivar a un general, el general Huerta, que había sido llamado a calificar servicio por el gobierno anterior y hoy es señalado de tener vínculos directos con alias Calarcá. Aseguran que estos señalamientos son graves y que las autoridades competentes deben investigar a fondo estos casos. El Ministerio de Defensa demandó precisamente al general Juan Miguel Huertas y a 9 militares por un hecho que ocurrió en Antioquia en 2003. Allí presuntamente hicieron pasar a un civil como guerrillero. El ministerio fue condenado a pagar más de 1.300 millones de pesos por este caso. Los hechos por los que el Ministerio de Defensa demandó al general Juan Miguel Huertas y a otros 9 uniformados ocurrieron el 2 de julio del 2003 en Granada, Antioquia. Según este documento, la víctima fue identificada como Norberto de Jesús, quien ese día tenía previsto encontrarse con su pareja y su hija en el Parque Gaitán del centro de Medellín, pero nunca llegó. Supuestamente habían fallecido en un enfrentamiento con el Ejército Nacional, específicamente con un escuadrón especial que llevaba a cabo labores contra guerrilla. Además, aseguraron en su informe de patrullaje que los 4 occisos pertenecían a un grupo de guerrillos que se encontraban plantando minas antipersonales en una finca ubicada en la vereda San Cosme. La familia decidió ir hasta Granada, Antioquia, en busca de respuestas y varias entidades le dijeron que no tenían conocimiento de ningún combate en esa zona. El Juzgado 23 Penal Militar aperturó indagación de carácter preliminar el 29 de julio de 2003, con base en las innumerables inconsistencias encontradas con el informe de patrullaje entregado por el capitán Juan Miguel Huertas Herrera. Frente a los hechos, el juzgado declaró al Ministerio de Defensa como responsable y lo condenó a pagar una alta suma de dinero por perjuicios. Y mucha atención porque hay un pronunciamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre este nuevo escándalo. ¿Qué dice Roberto? Adelante. Jessica, muy buenas tardes. En respuesta a Noticias RCN, el Departamento de Estado de Estados Unidos dice tener conocimiento de esos vínculos entre altas personalidades del gobierno Petro y las disidencias de las FARC, unos vínculos que han quedado demostrados según los recientes informes de los que tienen constancia, como digo, en el Departamento de Estado. En respuesta a este canal, leo textualmente desde esta institución, aseguran que, dada la estrecha cooperación histórica en materia de seguridad, instamos, dice el Departamento de Estado, a la Administración Petro, a la Fiscalía General de la Nación y a otras instituciones colombianas a que investiguen a fondo estas acusaciones y tomen todas las medidas oportunas. Es un pronunciamiento que se acaba de producir y que llega en medio de unas relaciones muy desgastadas entre el gobierno Petro y Washington, cuando Estados Unidos no ha dejado de reiterar su compromiso con el pueblo de Colombia, pero también su condena continuada a la fallida política de Colombia contra la lucha contra las drogas. Ahora, con este pronunciamiento, instan a la Fiscalía General de la Nación y a la propia Administración a tomar medidas. Reiteradamente, Estados Unidos ha puesto en valor la histórica relación entre ambas naciones, pero ha condenado también la forma en la que la Administración Petro habría dinamitado esta estrecha relación. Inés María. Roberto, gracias por esa importante noticia. Nosotros avanzamos con otros temas. El Tribunal Superior de Antioquia condenó en segunda instancia a Santiago Uribe Vélez. La condena es de 28 años por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. El fallo revoca la decisión tomada hace un año en la cual había sido absuelto. La última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia.
En segunda instancia, el Tribunal Superior de Antioquia profirió una condena de 28 años y 4 meses de prisión contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir. Esto tras la apelación de la Fiscalía. Esta decisión revoca la sentencia de primera instancia con la que un juez absolvió a Santiago Uribe Vélez por la posible responsabilidad en la conformación y funcionamiento del grupo paramilitar conocido como los 12 Apóstoles. Los abogados de Santiago Uribe se pronunciaron. Siendo fieles a nuestra costumbre profesional, expresamos nuestro respeto por la decisión judicial. No obstante, consideramos por la realidad probatoria del caso que la misma trae consigo la injusta condena de un ciudadano inocente como lo es Santiago Uribe Vélez. El expresidente Álvaro Uribe se pronunció tras conocer la decisión de la magistratura. Siento mucho dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude. La decisión solo quedará en firme una vez el proceso llegue a la Corte Suprema de Justicia por la apelación de alguna de las partes. Y cambiamos de tema porque en Atlántico un ataque armado contra una camioneta dejó graves consecuencias. En el atentado, un menor de 7 años, quien resultó gravemente herido, murió horas después cuando era atendido en un centro asistencial. 2 personas más resultaron heridas. El ataque en el que resultó herido el niño de 7 años y otras 2 personas se registró el pasado domingo. Delincuentes dispararon contra una camioneta de alta gama en la vereda La Piedra, jurisdicción de Sabana Larga, Atlántico. Posteriormente, estas personas fueron trasladadas a centros asistenciales de la ciudad de Barranquilla, en donde lamentablemente el menor de edad pierde la vida. Uno de los heridos es una persona quien presuntamente había sido capturada en el 2021. Y está puesta a disposición toda nuestra inteligencia e investigación criminal para dar con los responsables de este lamentable hecho. Autoridades investigan el caso, mientras que las otras 2 personas heridas permanecen con pronóstico reservado en clínicas de Barranquilla. Y atención a esta noticia, por fin cayó la banda Los del Carro Rojo, una temida estructura delincuencial que utilizaba violencia extrema contra las víctimas para robar vehículos de alta gama en la capital del país. Los cogieron cuando desayunaban después de cometer un hurto en el sector de la avenida 1 de Mayo. Fueron capturados durante la madrugada 7 presuntos integrantes de la banda delincuencial Los del Carro Rojo. 5 colombianos y 2 venezolanos que en las últimas semanas se habían encargado de realizar violentos robos de vehículos en Bogotá. Cualquiera que haya sido víctima y que reconozca a estos delincuentes o esos vehículos, eso nos ayuda a fortalecer la denuncia y garantizar que todos los hechos que ellos cometieron sean investigados y judicializados. Este era uno de los videos en poder de las autoridades, en donde a bordo de un carro rojo amenazaron al conductor de un vehículo particular y con armas de fuego lograron llevarse su carro. Se les atribuye por lo menos 8 casos de hurtos violentos de vehículos recientes. Este resultado se da luego de activar un plan candado. Nuestras unidades de la SIJIN y policías de vigilancia revisaron de manera inmediata las cámaras de seguridad del sector para determinar el trayecto que tomaron los delincuentes y luego ubicarlos en un restaurante en la 1 de Mayo con carrera 30. En medio del operativo, 3 vehículos fueron recuperados. Uno hurtado recientemente y 2 en donde se movilizaban. En las próximas horas serán presentados ante un juez de control de garantías. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Según las Naciones Unidas, casi 50.000 mujeres y niñas de todo el mundo fueron asesinadas por sus parejas o familiares el año pasado, lo que supone una media de 137 víctimas cada día. La ONU hace un llamado a los gobiernos a emprender más acciones contundentes para erradicar este tipo de violencia. Hace 5 meses exactos, la vida de esta joven de 25 años cambió para siempre. Su expareja sentimental intentó asesinarla cuando la atropelló y arrastró por varias cuadras en presencia de familiares y vecinos en Kennedy. Él iba con esa idea, la mato, o sea, es que no sé, por cosas de la vida yo no me morí. Y haber salido viva debajo de un carro, tampoco me lo explico. El hombre, hoy capturado, espera una condena por el delito de intento de feminicidio. A la par, la víctima sufre quebrantos de salud, no ha podido recuperar su vida laboral y vive bajo un estado de miedo incontrolable. Ese tipo cumplió con el cometido, con lo que él quería hacer.
Si no me mató, pues me destrozó la vida. Esta cruda situación ha llevado a que las autoridades impongan 113.000 medidas de protección, a que la Secretaría de la Mujer atienda 173.000 situaciones relacionadas con violencia y a que se haya dado la captura de 2.000 personas solo este año. Lo peor que se puede hacer es callar o guardar silencio. Siempre hay que buscar ayuda profesional o una red de apoyo que nos ayude a salir de esta situación o de este ciclo de violencia en el cual nos encontramos inmersos. La vida sigue, pero ¿a qué costo? Es la pregunta que día a día se hace esta joven que carece de apoyo. De ninguna manera hay justicia porque incluso en una audiencia la fiscalía tenía el descaro de decir que era que le iban a retirar el cargo de la sevicia. La revictimización también es violencia, por eso en un día como hoy, la reflexión, la acción y el acompañamiento es clave para ayudar a las víctimas en medio de estos procesos tan difíciles. Por supuesto, hay que seguir trabajando por la erradicación definitiva de cualquier tipo de violencia contra la mujer, incluso desde las casas. Vamos a cambiar de tema para revisar ahora lo que está pasando en todo el país, con miles de pacientes de las EPS por problemas, por supuesto, que estas tienen por el no pago de estas entidades de salud a los centros médicos para atender a los pacientes. Y es que precisamente aquí en Cali, mamás de pacientes con enfermedades de alto costo y enfermedades huérfanas protestaron pacíficamente frente a Emsanar, precisamente por esta situación. Dicen que no les entregan alimentos, medicamentos ni citas médicas. Conversó con ellas Diego Candelo. Diego, buenas tardes. Ingrid, televidentes, buenas tardes. Muy preocupante este panorama. Ya son 30 horas en las que han permanecido estas mamás encadenadas ahí en la sede de la EPS en Sanar. Lo que dicen básicamente es que sus hijos no están recibiendo ni citas médicas ni procedimientos médicos, mucho menos medicamentos e insumos, lo que por supuesto pone en grave riesgo la salud de sus hijos. Pero hay una cifra muy preocupante que han entregado las autoridades aquí en Valle del Cauca y es la cifra de 1.501 pacientes de enfermedades huérfanas que murieron en Colombia entre enero y agosto de este año. A esto se suma que hoy las EPS no tienen una red prestadora contratada en el Valle del Cauca. Me conseguí una bienestarina y lo estoy dando bienestarina, que no es el deber ser dar la bienestarina, porque eso no me lo va a subir de peso, como si se toma 4 años luchando con este niño para que suba de peso. El panorama de salud es crítico. Más de 30 horas encadenadas completan madres de pacientes con discapacidad y que padecen enfermedades huérfanas. Sin insumos, sin medicamentos, sin la alimentación para los pacientes que se alimentan por gastro. Derecho fundamental a la vida. Algunos de estos pacientes no reciben atención hace varios meses. Tiene enfermedad de moyamoya, síndrome convulsivo, síndrome de Down. Es un paciente que cada día se deteriora más y estoy hace 6 meses sin insumos. Autoridades en Valle del Cauca piden soluciones urgentes. Las redes de servicios no están contratadas por las EPS. En el Valle del Cauca, ninguna de las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional, con un agente interventor puesto por la Superintendencia Nacional de Salud, tiene red de prestación de servicios. En Colombia, entre enero y agosto, 1.501 pacientes de enfermedades huérfanas murieron esperando medicamentos y la deuda de las EPS con la red de Valle del Cauca ya superó los 4 billones de pesos. Y esta madrugada en Uribe, La Guajira, fue secuestrada Janet Osorio y es una profesora y líder social que pertenece al componente educativo de la región. 3 hombres encapuchados y armados la amenazaron cuando ella iba con su mamá de 78 años y la montaron a la fuerza a una camioneta. Las autoridades investigan el caso a esta hora. Y ojo, porque no ha terminado el año y ya empiezan los cálculos de posibles aumentos. Por ejemplo, el pasaje de Transmilenio. La gerente del sistema aseguró que tendría un incremento cercano al 7%, unos 250 pesos. Todo por el aumento en la calidad de vida y el aumento del salario mínimo. Esta tarifa refleja el incremento en nuestros costos operacionales que se ven afectados por las principales cifras macroeconómicas del país. Debemos decir que hasta octubre de 2025 el IPC se incrementó en 5.51%. Sigue en el limbo la reforma pensional mientras la Corte Constitucional decide si es exequible o no. En Colombia continúa vigente la Ley 100, es decir, que el sistema pensional funciona exactamente como ha venido operando. Sin embargo, hay 2 puntos que la Corte sí dejó en firme.
La reforma pensional sigue en manos de la Corte Constitucional. Esto significa que quienes cotizan pensión como empleado o independiente se mantienen bajo el esquema de la Ley 100, es decir, seguirán cotizando en uno de los fondos privados o en Colpensiones. En este momento tenemos la Ley 100, que es la ley que hemos tenido en los últimos 30 años. Las administradoras de fondos de pensiones continúan administrando los recursos de los trabajadores colombianos. De la reforma solo se mantienen 2 artículos. Uno es la elección de la CAI. Todos los colombianos hemos elegido a CAI o nos asignaron una CAI. Esa elección sigue en firme. No sirve para nada por ahora porque la reforma está suspendida. El segundo artículo vigente es el traslado pensional que beneficia a quienes les faltan 10 años para la pensión. Nosotros esperamos que todos esos traslados que se han realizado de Colpensiones a los fondos privados y viceversa, queden en firme incluso después de que la Corte decida si es que decide que la reforma se cae. La decisión final sobre la reforma pensional se conocerá el próximo año. La bancada del Gobierno Nacional en el Congreso de la República radicó la ponencia de la reforma tributaria. Sin embargo, hay otras 2 ponencias pidiendo archivar el proyecto. Este miércoles iniciaría la discusión de la ley de financiamiento conocida como reforma tributaria en las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes. Hasta el momento hay 3 ponencias para debate. La de archivo de la representante Catherine Miranda, la de archivo del senador Efraín Cepeda y la positiva del Ministerio de Hacienda. La ponencia del gobierno busca optar aproximadamente 16.3 billones de pesos y entre otros puntos buscaría aumentar en un 19% el IVA a vehículos híbridos, a licores, a los juegos de suerte y azar, al biodiesel y al alcohol carburante. Actualmente la mayoría solo tiene el 5% del IVA. También modificaría el generador de impuesto al patrimonio y aumenta la tarifa de las ganancias ocasionales. Esta ponencia no tendría las mayorías legislativas para aprobarse. Hay un déficit fiscal que tenemos que suplir. Razón por la cual yo creo que tenemos que tomar la mejor decisión. ¿Y cuál es la mejor decisión? Los alivios tributarios. Mientras tanto, cada vez cogen más fuerza las ponencias de archivo. Los congresistas ven inconveniente el articulado del gobierno. Esta reforma afecta directamente a los más pobres y a la clase media. El gobierno quiere poner impuestos, por ejemplo, a compras como las plataformas de Shein, Temu o AliExpress, que millones de familias usan para comprar ropa o útiles escolares. Además, cuestionan que haya sobrecostos para el sector financiero. Unas medidas administrativas que le dan más facultades a la DIAN para sancionar a los contribuyentes por pequeñeces. E igualmente aumenta el impuesto de los dividendos. Cualquier ponencia necesita la aprobación de las 4 comisiones para que avance en el Congreso. De lo contrario, se hundiría. En medio de la creciente presión de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump estaría planeando hacer una llamada telefónica a Nicolás Maduro. Esto según el portal digital Axios, Felipe. Así es, Inés María. Esta información se conoce luego de que Washington designara al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera y de un movimiento inusual de aviones de combate estadounidenses allí muy cerca de Venezuela. Volvemos a Washington con Roberto Macedonio. Roberto, detalles. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Varios aviones de guerra del Pentágono sobrevolaron ayer en la tarde cerca de la costa de Venezuela en una operación de la que el Departamento de Guerra no ha querido dar más detalles, alegando confidencialidad tras la consulta hecha por Noticias RCN. Por cierto, medios de comunicación en Estados Unidos confirman que habrá una conversación telefónica entre Donald Trump y Nicolás Maduro. Es lo que ha publicado el portal Axios. Esto justo cuando el jefe del Estado Mayor de este país visita hoy Trinidad y Tobago. Toda la información en la siguiente nota. Un día después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos designara el Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, el jefe de Estado Mayor Dan Koenig llegó a Trinidad y Tobago y se reúne con la primera ministra, Carla Persad-Bissessart. La visita se centrará en la sólida relación bilateral entre ambas naciones, el fortalecimiento de la estabilidad regional y la unidad regional sobre la vital importancia de combatir el tráfico ilícito y las organizaciones criminales transnacionales. Una relación bilateral que se ha fortalecido desde septiembre, cuando la administración Trump inició la ofensiva contra el narcotráfico en el Caribe y que luego se extendió al Pacífico, que hoy en día es reforzado por su portaaviones más poderoso, el U.S. Gerald Ford, así como otros 8 destructores y decenas de aeronaves de combate, entre aviones y helicópteros que han sobrevolado cerca de Venezuela, como en las últimas horas un bombardero estratégico B-52 y 2 aviones de guerra F-18 se ubicaron a 65 kilómetros entre su costa y la isla de Curazao, lo que ha aumentado la presión.
En medio de estos movimientos tácticos, el portal digital Axios reveló que el presidente Donald Trump estaría organizando una llamada telefónica con Maduro, a quien su administración acusa de ser cabecilla del cartel de los soles y por quien ofrecen una recompensa de $50 millones. Todo esto ocurre mientras continúa el despliegue naval en aguas del Mar Caribe y el Pacífico contra los carteles de la droga, y un día después de que entrara en vigor la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera por parte del Departamento de Estado. La información desde Washington para Noticias RCN. Roberto, muchas gracias. 1:09 p.m. se desarrolla en Barranquilla el Expo Show RCN, dirigido a los mercados para brindar las mejores estrategias de comunicación que están basadas en data, en audiencias integradas, en modelos de efectividad diseñados para potenciar. Y por eso Bernardo Sanabria nos tiene toda la información. Adelante, Bernardo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos originando esta información aquí desde la sede de Confamiliar, aquí en este punto donde precisamente RCN Radio y sus emisoras, RCN Televisión, Win Sport, así como también La República, se encuentran unidos para mostrar esta oferta comercial 2025-2026 y todo, cómo se mezcla la radio como la televisión, el ecosistema precisamente que ofrecen estas emisoras en el Expo Show de la radio, hoy, desde Barranquilla. Las emisoras de RCN Radio, los programas y noticieros de RCN Televisión, los mejores deportes de Win Sport y la economía al día con el diario La República llegaron al Expo Show RCN en Barranquilla. No solamente está compuesto por la oferta que tenemos en Barranquilla, sino también a nivel nacional, tanto como radio, como televisión y también nuestro diario de economía como lo es La República. Las oportunidades comerciales que tendremos para el 2026, el Mundial de Fútbol, es una autopista comercial y de desarrollo empresarial muy importante para todas nuestras audiencias. Una propuesta de los ecosistemas de los medios integrados que buscan optimizar el alcance de los clientes. Por supuesto, saber desde ya que tanto RCN como la Americana continuarán forjando esas relaciones para hacer lo que hacemos. Desde ambas entidades lo que hacemos es transformar vidas. Un encuentro con clientes, aliados y nuevas empresas que llegan en busca de visibilizar los productos y servicios que se ofrecen en la región Caribe colombiana. Televidentes, esta noche es la entrega oficial del premio de Barranquilla con Valores, que se hará precisamente aquí en el marco del Expo Show de la radio. Esos líderes sociales importantes que son premiados en este gran evento y será aquí en la sede de Confamiliar, sede norte. Estaremos atentos. Ustedes con más información, muy buenas tardes. Gracias por seguir con nosotros. Nuestro director José Manuel Acevedo habló con el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bamón, que arranca mañana su congreso anual, entre otras cosas, con un balance histórico. Bueno, apreciado gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bamón, qué gusto tenerlo aquí en Noticias. José Manuel, muchísimas gracias. Bienvenido, Juan Valdés. Tremendo escenario que escogimos para hacer esta entrevista, para ¿no? que se tome su buen cafecito. Arrancan ustedes una semana de Congreso Nacional Cafetero y uno diría con buenas noticias. Arancel cero en Estados Unidos del café colombiano, el tema de un cierre de ciclo exitoso del café. ¿Está contento con lo que está pasando con el momento del café en Colombia? Sí, José Manuel, estamos satisfechos. Los cafeteros están recibiendo el precio justo por el trabajo en el campo. Tenemos arancel de importación cero para poder entrar al principal mercado, que es el de los Estados Unidos, y cerramos el año cafetero en septiembre con la cifra histórica, la más alta en los últimos 33 años, y obviamente incluso el DANE mostrando cómo este renglón económico, que es el más democrático del país, está aportando al crecimiento del Producto Interno Bruto Nacional. Eso es muy importante. Hablemos del arancel de Estados Unidos o del no arancel mejor y lo que eso significa en términos de competitividad, por ejemplo, frente a un país como Brasil que sí conserva el arancel. ¿Cómo se logra eso, Germán? No, José Manuel, mire, las condiciones que Estados Unidos estaba propiciando de un arancel diferenciado ya volvieron a la normalidad y eso ya es bueno. Desde que esto comenzó, esa estrategia comercial de los Estados Unidos comenzó, nosotros como gremios empezamos a hacer un trabajo con nuestra contraparte, mostrando y socializando
la afectación del consumidor y la afectación del caficultor. Y por eso tuvimos oportunidad de hablar con la NSA en los Estados Unidos y con congresistas de los Estados Unidos para que entendieran ese impacto en la economía estadounidense y colombiana. Estados Unidos es el principal destino del café colombiano. Hoy podemos decir, José Manuel, que volvimos a la normalidad, porque mantenemos la competitividad y nos enfocamos en lo que ha sido siempre nuestro diferenciador, la calidad. Le quiero preguntar, Germán, por el tema de las empresas cafeteras, que yo recuerdo no andaban en muy buen estado antes de que usted llegara en términos financieros. Hoy, ¿cómo están esas empresas del conglomerado que usted también preside y gerencia? Hoy tenemos a todas las empresas dando resultados positivos y buscando la sostenibilidad financiera del gremio. Hoy le puedo hablar de Alma Café, que tiene cifras récord en ingresos operacionales y cifras récord en utilidades. Las utilidades de este año de Alma Café van a ser tan importantes que son más grandes que la sumatoria de los últimos 10 años. ¿Qué tal eso? ¿Y eso se logró solamente este año? Este año. Y esto ha venido siendo una transformación de esa empresa. Procafecol, que es esta empresa Juan Valdez, también dando unos resultados récord en términos de ventas y récord en términos de utilidades. 25 veces las utilidades de hace 2 años. Y Buen Café, que es la fábrica de Chinchiná de café liofilizado, también dando récord en ventas, récord en utilidades y obviamente capturando más mercados en los diferentes continentes. Pues qué bueno, camine, seguimos paseando tienda, que tengo algunas otras preguntas. Especialmente, Germán, una relacionada con las relaciones con el gobierno nacional. Venga para acá, don Germán. ¿Cómo están esas relaciones? Porque yo recuerdo que estaban agrias, y no agrias como nos gustan en el café, sino agrias. Sí, el café a mí me gusta dulce. y lo importante es que hemos encontrado una ministra de Agricultura en este año, que es la ministra Marta Carvajalino, que ha sido un bálsamo para la relación. Una mujer que ha entendido que nosotros no somos adversarios políticos. Y ella ha encontrado también en este gremio, un gremio que produce 14.8 millones de sacos, la mejor producción de los últimos 33 años, y 25 billones de pesos que ha costado la cosecha y que llegan directo al caficultor. Así que en esa relación que no ha pasado por buenos momentos en algunos episodios de estos últimos 3 años, hoy podemos decir que con la ministra tenemos un trabajo armónico. ¿Cómo va a ser el año entrante en materia cafetera? Porque estamos hablando de un récord histórico en distintos campos, en producción, en lo que está contándonos usted sobre las empresas, pero el año entrante, ¿cómo viene? El cultivo del café tiene un ciclo bienal. Cuando hay un pico de producción, definitivamente el árbol queda exhausto y el siguiente año va a ser necesariamente un poco más bajo. Pero los precios se han mantenido importante porque le están entregando un precio de la carga al caficultor justo. Y eso es lo importante, más allá de cualquier otra cosa. Lo que queremos es entender que en este ciclo de producción, que va a ser un poco bajo, tenemos que invertir en fertilización. La productividad por hectárea, José Manuel, es rentabilidad. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Juan. Juan, en Juan Valdez, sobre el Buen Café. ¿Qué, Juan? Buenos ¿Qué días. Cuenta? ¿Bien o no? Muy bien, gracias. ¿Qué nos estamos tomando? Que esto está muy bueno. Esto es un cafecito, una variedad Borbón rosado. Sí, señor. Procedente de Anserma Caldas. Ajá. Este es un ¿Y café. qué características tiene, Juan? Este es un café que tiene unas sutiles notas a dátiles, albaricoques y unos matices a cereza. Veo a Juan que es jovencito y se me ocurre una pregunta, Germán, también para usted. ¿Los jóvenes cafeteros sí existen, sí estamos teniendo un relevo generacional en el negocio del café? Y esa es una súper pregunta porque todo el reto de la agricultura o del sector agropecuario es volver a enamorar a los jóvenes para que vengan al campo y para que vengan a participar en la cadena de valor. Lo que estamos haciendo con la Fundación Manuel Mejía es creando la Real Academia del Café, para que jóvenes como Juan tengan la posibilidad de capacitarse en barismo, en catación, en tostión, experiencia en taza y exportación. Cuando el joven vea, José Manuel, que hay un camino profesional en la industria del café, definitivamente lo vamos a conquistar y va a haber sostenibilidad futuro del gremio. Qué bueno, ahí tiene Juan. ¿Me cuenta si es verdad todo lo que dice el hombre yo? Además, ellos nos están representando en el exterior, en todos estos concursos que vienen en el 2027 a Colombia. Muy chévere. Germán, me están echando un cuento que me parece buenísimo. Van a abrir un Juan Valdez en Brasil. O sea, usted se le va a meter al rancho un país requete cafetero también como es Brasil. Resulta que Brasil es el segundo país consumidor de café en el mundo. ¿Cómo no estar allá? Si allá hay un consumidor que valora también el café de Colombia.
Y ahora, el 4 de diciembre, abrimos la primera tienda de Juan Valdez en Brasil. El tema de la garantía de compra, ¿eso cómo funciona? Expliquémoselo a los televidentes y sobre todo pues que los cafeteros lo tengan muy claro. Cuando vemos estas complejidades del mercado mundial, en donde Honduras, México, Uganda sufren porque al caficultor le pagan lo que el mercado quiere, aquí en Colombia no. La Federación de Cafeteros cataliza el mercado, pone un precio piso y ayuda a que el caficultor le llegue el precio del mercado directico a ellos. Entonces, la Federación, comprando alrededor del 23% del café de Colombia, lo que hace es ayudar en un oligopsonio a catalizar el mercado, y el cafetero es el único protegido. Se acercan las elecciones presidenciales, ustedes están ahorita en pleno Congreso Nacional de Cafeteros. ¿Usted qué le pediría a los candidatos presidenciales, o mejor, al próximo presidente o presidenta de Colombia? Lo que queremos es trabajar de la mano con un gobierno, pero lo más importante para el cafetero, ¿qué es, José Manuel? Es que haya condiciones para que su cultivo sea productivo. ¿Y qué es eso? Fertilización. Nosotros, si bien es cierto, estamos trabajando en cada uno de los eslabones de la cadena para generar valor, lo más importante es que haya productividad en el campo y que esas 842.000 hectáreas que hay en café tengan la debida fertilización, y ahí es donde necesitamos un gobierno que apueste por la fertilización, ojalá a tasa cero, y que tengan el acceso a esos insumos a un muy buen precio. Eso le pide usted al próximo presidente. Eso es lo que le pido al próximo presidente. Muy bien, pues Germán Badamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, gracias por estos minutos, suerte en estos días de Congreso, y por supuesto, este es un tema que nos interesa a todos, nada menos que 542.000 familias, Juan, que viven de este tema. Gracias, Germán. Gracias. Hacemos una pausa para comerciales, pero antes, las 3 noticias del día con nuestro jefe de misión, Oscar Rueda. Que conoció nuestra periodista judicial María Fernanda Correa es muy grave. Demostraría que una información filtrada desde el ejército habría sido determinante para que se escapara alias Marcos, otro de los cabecillas de esas disidencias de alias Calarcá. Son varios integrantes disidentes del mismo frente que están aportando información porque no quieren que la guerra continúe y quieren que todos respondan. Y crece el escándalo por las supuestas vinculaciones que tendrían altos funcionarios del gobierno y un alto oficial con las disidencias de alias Calarcá. Pues hoy la defensora hizo un duro pronunciamiento, le pide al presidente que aparte del cargo a esos funcionarios, y dice que la situación es demasiado delicada, por eso también le pide a la Procuraduría y a la Fiscalía investigar. Y recuerdan a Juliana Guerrero, la joven del escándalo que pretendía ser nombrada viceministra y que finalmente tampoco tenía un título universitario de la Fundación San José. Y pues también recordarán los vuelos en aeronaves de la policía. Pues hoy la Contraloría reveló hallazgos fiscales en al menos 5 vuelos. Ahí estamos siempre con la gente, por la app, por las redes y por la pantalla. Pongámonos al día por Noticias RCN. 1:56 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias RCN. En una polémica sesión, el Consejo Superior de la Universidad Nacional aceptó la renuncia del que hasta hoy se desempeñó como rector del alma mater, Leopoldo Múnera. Además, se declaró la vacancia del cargo y se nombró al vicerrector Andrés Felipe Mora como rector encargado. Los estudiantes piden nuevas elecciones. El Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional aceptó la renuncia de Leopoldo Múnera, declaró la vacancia del puesto de rector y procedieron a nombrar un encargado. De acuerdo con el fallo emitido por el Consejo de Estado en el marco del proceso de nulidad adelantado contra mi elección como rector de la Universidad Nacional de Colombia, presento ante ustedes mi renuncia a dicho cargo a partir del día 25 de noviembre del año en curso. El designado fue el vicerrector Andrés Felipe Mora, quien estará al frente de la Universidad Nacional. Algunos estudiantes realizaron un plantón para pedir esta decisión. Y seguir solicitando al Consejo Superior Universitario que inicie un nuevo proceso de elección de rector dentro de la Universidad Nacional de Colombia. Mientras el representante de los profesores advirtió que estaban cometiendo delitos al no permitir que Ismael Peña entrara a ejercer el cargo como rector. Y son presuntos delitos muy fuertes. La Procuraduría General de la Nación había advertido claramente que no se podía ir en contravía de los autos del Consejo de Estado. El profesor Víctor Moncayo instó al Consejo a tomar una decisión urgente. Vacancia y encargo a la mayor brevedad
y continuemos la marcha en estos meses que restan y en el próximo, a sabiendas de que esta controversia no va a terminar aquí. Pues ya nos han dicho que nos hacen el favor de advertirnos que a lo mejor nos van a sancionar disciplinariamente o quién sabe. El viceministro de Educación Superior Ricardo Moreno, quien presidió el Consejo, pidió como alternativa se solicitara una aclaración al Consejo de Estado, pero los miembros del CESU no lo aprobaron. No se quede callado, denuncie en el Casanoticias, el reportero es usted. Nos vamos para Santander. En Florida Blanca se agudiza la crisis de atención en la nueva EPS. Las filas allí también son enormes. Olga Martínez denuncia. Mire, tremenda fila. Esto da 1,5 cuadras. Es lamentable y triste esta situación, de verdad. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar con esta EPS. 1,5 cuadras de fila, más los usuarios que están dentro de la oficina. Miren eso. Situación que reiteradamente hemos mostrado aquí en Noticias RCN con la intervenida nueva EPS. Nos vamos para Tolima, en el municipio de Villahermosa. Hay un puente peatonal en pésimo estado. En nombre de toda la comunidad de Lorena Alta, Lorena Baja y parte de Platanillal, nos han pedido que por favor hiciéramos un video de este puente, ya que el puente desde mucho tiempo atrás ha tenido estas fallas. Es el momento de que el alcalde y las autoridades competentes intervengan urgentemente en el arreglo de este puente. Como pueden ver, las bases del puente ya están para caerse. El señor Alberto Quecedo tiene toda la razón, por allí cruzan niños y personas adultas mayores. No puede ser. Por favor, alcalde de Villahermosa. Ahora nos vamos para la localidad de Kennedy, esto en Bogotá. Marilú Ovalle nos alerta por el peligro de un poste de la energía a punto de colapsar. En este momento quiero poner una denuncia en la calle 51 Sur con carrera 81 y ubicado en el Carmelo Kennedy, donde el IDU está haciendo una actividad de arreglo de andenes. Resulta que el poste que pertenece a Enel Codensa está en una inclinación, se está cayendo y por supuesto no se ha podido terminar esta parte. Ya se han enviado varios requerimientos por parte de la empresa, por parte del IDU, por parte de la Junta de Acción Comunal y no hemos recibido esa respuesta oportuna. Ya mismo estamos haciendo la gestión con Enel Codensa. Espero el video con su caso al WhatsApp 320-995-4854. En el Casanoticias, el reportero es usted y nosotros ese puente tan necesario con las autoridades para solucionar su problemática. Y recuerde un consejo, no se quede callado, denuncie. Ingrid con más noticias. Felipe, gracias. Mire, Felipe, atención usted allí en el estudio a este caso que vamos a contar y los televidentes, y es que un caso que ha causado conmoción en la provincia italiana de Mantua. Resulta que allí un hombre se disfrazó de su mamá, que ya estaba fallecida, en un intento por cobrar su pensión. Pero lo más grave todavía es que el cadáver de la mujer estaba oculto en la casa, momificado. A distancia aparece una adulta mayor normal que se acerca a una oficina para realizar un trámite. Por un tiempo, este camuflaje funcionó muy bien, pero todo cambió el 11 de noviembre. Ese día, el hombre de 57 años y enfermero de profesión acudió al ayuntamiento de la localidad de Borgo Virgilio en la provincia de Mantua. Y como solía hacer, vestido de mujer, maquillado, uñas pintadas, collar de perlas y pendientes en las orejas, aseguró ser Graciela Dagologgi y pidió renovar su carné de identidad. Pero los funcionarios dudaron, así que llamaron a la policía. No solo se dieron cuenta que se trataba del hijo de la mujer,
sino que se encontraron con una dantesca escena en la casa del hombre. El cuerpo de su madre, que estaba momificado, fue ocultado durante 3 años para seguir cobrando su pensión. Los agentes lo denunciaron por ocultar el cuerpo, sustitución de persona, estafa a la seguridad social y falsedad documental. Desde hace 3 años, el diario La República y Agronegocios entregan el reconocimiento empresario del agro. Esta es una iniciativa que busca visibilizar a las empresas que le apuntan al desarrollo, a la innovación y a la transformación del sector agropecuario en Colombia. En la 4ª edición del foro Empresarios del Agro para 2025 se destacaron 3 categorías: agroindustriales, DigiAgro y sembradores. El proceso de evaluación inició con un riguroso filtro de agronegocios en el que se seleccionaron las 3 empresas que más noticias positivas generaron para el campo durante este año. Es una gran alegría, es un espaldarazo al trabajo que venimos haciendo durante años en innovación, en uso de nuevas tecnologías para soportar la producción sostenible y eficiente de proteína animal. El reto de traer esa satisfacción a los colombianos y poder traer la carne de la mejor calidad, como es una carne de un ganado japonés, hecha aquí en Colombia, pues es muy gratificante para nosotros como empresa. Es un reconocimiento que recibimos con mucha humildad, no es un reconocimiento individual, es un reconocimiento y un premio a todo un equipo que trabaja todos los días con mucho compromiso, con dedicación, para llevar nutrición a todos los hogares colombianos. Este encuentro impulsa un espacio entre empresarios, emprendedores y actores del sector agropecuario con el propósito de aportar al cierre de brechas en la informalidad laboral. Y hoy en Martes de Bolsillo les contamos cómo el Banco de Bogotá hace más fácil la administración de sus compras con tarjeta de crédito. Bienvenidos a Martes de Bolsillo. El Banco de Bogotá habilitó nuevas facilidades para que usted tenga flexibilidad, control y libertad a la hora de pagar sus compras. Primero, diferido hasta 48 meses. Ahora podrá ampliar el plazo de sus compras pasando del límite anterior de 36 meses a 48 meses. Segundo, modificación de cuotas. Desde la app Banca Móvil o Banca Virtual podrá elegir cuántas cuotas desea, 12, 24, 36 o 48, ajustando el pago después de la compra. Tercero, diferido automático. Usted define previamente el número de cuotas para todas sus compras, sin importar la opción elegida en el datáfono. Así administra su dinero de manera más fácil desde los canales de autogestión. Cuarto, refinanciación de la deuda. Ahora puede consolidar todas sus transacciones en una sola, con la tasa vigente del mes y al plazo que elija. Con estas facilidades, el Banco de Bogotá le ofrece control y mejor experiencia para manejar su tarjeta de crédito. Yo soy Alejandra Buitrago y nos vemos aquí todos los martes con datos que le ayudan a cuidar su bolsillo. Banco de Bogotá y RCN presentaron Martes de Bolsillo. La tercera clave, el amor propio. Hola, aquí están las claves para vivir en equilibrio. Y las 3 de hoy nos van a explicar por qué es tan importante la autodisciplina en la vida. La autodisciplina es una de las herramientas más poderosas que tenemos para transformar nuestra vida. Es ese puente que une lo que deseamos con lo que hacemos. No se trata de ser rígidos y vivir con exigencia de más. Se trata de honrar nuestras decisiones, de ser coherentes entre lo que queremos y lo que hacemos. Cuando cultivamos la autodisciplina, construimos confianza en nosotros mismos. Y cuando confiamos en nosotros mismos, cualquier meta se vuelve posible. Y para eso la primera clave de hoy nos dice que tengamos claridad. Esta es la que nos define qué queremos y por qué lo queremos. No podemos comprometernos con lo que no entendemos. La segunda clave nos habla de dar pequeños pasos constantes. La constancia es la que nos lleva a conseguir lo que queremos. Un hábito pequeño, repetido con amor, crea grandes resultados. Y la tercera clave nos pide que nos rodeemos de personas, ambientes y rutinas que apoyen nuestro objetivo. La disciplina no es perfección, es saber regresar cada vez que nos desviamos. Que tengan un excelente día y recuerden nuestra cita el próximo jueves, aquí en Noticias RCN.
Gracias por continuar con nosotros. Y la representante Lina María Garrido cuestionó la poca información que tiene el gobierno colombiano sobre la existencia del cartel de los soles. Asegura que hay negligencia por parte de la inteligencia del país. Mientras que el gobierno de Estados Unidos calificó al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera denominada así por el Departamento de Estado de ese país, en Colombia no se tendría certeza de la existencia de ese grupo al margen de la ley. Así lo confirmó un documento del Ministerio de Defensa entregado a la representante Lina María Garrido a finales del mes de septiembre, en el que especifica que no existe información del Cartel de los Soles sobre si ha tenido presencia e influencia en Colombia. De acuerdo con la información suministrada por la Policía Nacional de Colombia y una vez verificado el correspondiente acervo documental, se informa que no se tiene certeza ni evidencia concluyente de la existencia de la organización referenciada como el Cartel de los Soles, así como tampoco se disponen de datos que comprueben acciones en Colombia por dicho grupo. Respuesta que fue ampliamente cuestionada desde el Congreso, esto teniendo en cuenta la seguridad del territorio nacional. La inteligencia colombiana demuestra una incapacidad para identificar un grupo criminal que opera en nuestro territorio. Para Estados Unidos y el presidente Donald Trump, esta organización criminal estaría directamente vinculada con el régimen de Venezuela y el jefe sería Nicolás Maduro. Atención, la fiscal general acaba de anunciar la imputación de cargos para mañana en contra del ex ministro Ricardo Bonilla por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Se tomó la decisión de hacer una solicitud de imputación que probablemente contra Ricardo Bonilla, que probablemente el día de mañana debe estar radicando la fiscal María Cristina Patiño. Hasta ahora hacemos un nuevo repaso por las noticias de las regiones. Juan Fernando. Lina María, un mensaje para los habitantes aquí en Antioquia, porque les decimos que alisten recipientes y baldes, porque EPM ha informado que habrá cortes en el suministro del acueducto en varios sectores de Medellín, Bello y Girardota desde hoy y hasta el próximo sábado. La empresa de servicios públicos anunció que realizará obras de mantenimiento y de modernización en redes y tanques de almacenamiento. Bueno, Juan Fernando, lo mismo por acá. Mucha atención, cartageneros, porque desde mañana y por 36 horas también se cortará el servicio de agua. La empresa de acueducto anunció precisamente este corte para realizar trabajos de modernización y mantenimiento para garantizar una mejor prestación del servicio. Serán en total 37 intervenciones en diferentes puntos de la ciudad. Así que, ojo, hay todavía tiempo para abastecerse de agua. Y las empresas municipales de Cali, EMCALI, anunciaron que hoy están adelantando trabajos de instalación de cable ecológico y también la sustitución de postes de energía. Por eso habrá suspensión temporal de servicio hasta las 4 de la tarde en varios sectores. Entre ellos está el corregimiento de La Elvira, en la vía al mar, también el barrio Agua Blanca, en la comuna 11 de la ciudad, y el sector de Santa Rosa. Eso es en el centro de la capital vallecaucana. Bien, y hasta aquí esta emisión de Noticias del Mediodía. Los invitamos para que continúen bien informados en nuestra app del canal RCN y a seguir toda la tarde también y la noche con la programación de nuestro canal. Un abrazo, que estén bien.